Cara a cara con el pasado en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 144, 24 de abril. Adriana por fin se atreve a enfrentarse cara a cara a Úrsula, segura de que trama algo. Mañana en Valle Salvaje. La gran casa, el corazón de Valle Salvaje, latía con un ritmo febril de discordia. Mercedes, la mujer cuya presencia en esas paredes era tan necesaria para algunos como un veneno lento para otros, sentía la opresión del lugar como nunca antes. Sus días estaban marcados por un único propósito: la venganza, un plato que se había jurado servir frío, en honor a la hermana arrebatada, a la justicia pisoteada. Pero ahora, ese propósito, que había sido su brújula en el laberinto del dolor, parecía alejarse, como una mirilla que se cerraba ante sus ojos cada vez que chocaba con la realidad inquebrantable de la casa grande y sus jerarquías implacables. En el centro de sus tribulaciones recientes, como una espina clavada cada mañana, estaba Victoria. Ah, Victoria, la prometida impoluta, la dama de maneras perfectas, la flor delicada que, bajo sus pétalos suaves, escondía una voluntad férrea y una ambición desmedida. Victoria no solo rivalizaba con Mercedes por la atención, el respeto o el afecto o lo que quedara de él de quienes habitaban la casa, sino que orquestaba esa rivalidad, la avivaba con sutiles provocaciones y quejas melodramáticas dirigidas estratégicamente a José Luis, el hombre que prometió su mano y su futuro. Los enfrentamientos entre Mercedes y Victoria se habían convertido en una pieza recurrente en el drama doméstico de Valle Salvaje, un eco constante de la tensión subyacente. Pero en los últimos tiempos, la frecuencia e intensidad de estos choques escalaban, impulsados por la mano maestra de Victoria. Ella, con una astucia digna de mejor causa, se aseguraba de que José Luis fuera testigo de sus sufrimientos a manos de Mercedes. Una palabra hiriente supuestamente dicha en un pasillo, una mirada despectiva capturada en la mesa del comedor, un desplante imperdonable durante la supervisión de la casa. Pequeñas, venenosas gotas de conflicto que Victoria presentaba a José Luis como pruebas irrefutables de la malevolencia de Mercedes. José Luis, abrumado por las constantes quejas de Victoria y quizás cegado por su afecto por ella, o tal vez cansado del ambiente enrarecido que reinaba, intentaba, torpemente, restaurar una paz imposible. Veía a Mercedes como la fuente de la perturbación, como la intrusa que se negaba a aceptar su lugar, sin comprender la profundidad de su dolor ni la legitimidad, en su corazón, de su sed de justicia. Y así llegó el momento de la confrontación directa. Una tarde, con el sol tiñendo de naranja y púrpura los extensos campos de Valle Salvaje, José Luis buscó a Mercedes en el jardín, un lugar que solía ofrecer consuelo, pero que ahora se sentía tan asfixiante como cualquier habitación de la casa. La encontró cerca de las rosas, con las manos manchadas de tierra, una actividad que parecía conectarla con la vida, con algo real, lejos de las falsedades de la casa grande. Mercedes, comenzó José Luis, su voz tensa, desprovista de la calidez de antaño. Necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Mercedes se enderezó lentamente, su mirada desafiante pero con un velo de profunda tristeza. Sabía lo que venía, las quejas de Victoria habían surtido efecto. Siempre tan oportuno, José Luis, respondió, su tono teñido de amargura. Supongo que Victoria te ha contado sus últimas fabricaciones. Victoria no fabrica nada, espetó José Luis, con una defensa automática que dolió a Mercedes más que cualquier insulto. Simplemente está exhausta de tus constantes ataques, de tu hostilidad. ¿Hostilidad? ¿Mis ataques? Mercedes se rió, una risa hueca que resonó entre los arbustos. ¿Es hostilidad querer que la verdad salga a la luz? ¿Es hostilidad no doblegarme ante quien pisotea la memoria de mi hermana?
Tu obsesión con el pasado está envenenando el presente, dijo José Luis, dando un paso hacia ella, su rostro contraído por la frustración. Estás haciendo la vida imposible a todos, y especialmente a Victoria, la mujer con la que voy a casarme. La mención de Victoria, y el lugar que ocupaba en la vida de José Luis, siempre era un golpe para Mercedes, un recordatorio doloroso de lo que había perdido y de la brecha insalvable que ahora existía entre ellos. ¿Y qué esperas que haga, José Luis? ¿Que olvide? ¿Que finja que nada pasó? ¿Que abrace a la mujer que se regodea en su triunfo sobre mi familia? La voz de Mercedes se quebró ligeramente, pero se recompuso de inmediato, endureciéndola. No puedo hacerlo, no lo haré. La paciencia de José Luis se agotó. El cansancio, la presión de Victoria y quizás una genuina, aunque equivocada, convicción de que Mercedes era el problema, lo llevaron al límite. Pues tendrás que hacerlo, Mercedes, dijo, su voz baja y peligrosa. O atente a las consecuencias. El aire se quedó inmóvil. Un pájaro dejó de cantar. ¿Consecuencias?, preguntó Mercedes, su mirada clavada en la suya, desafiante. Sí, si no cesas en tus ataques contra Victoria, si no encuentras la manera de coexistir pacíficamente en esta casa. José Luis hizo una pausa, la amenaza flotando en el aire. Me veré obligado a pedirte que te marches. A expulsarte de la casa grande. La amenaza cayó sobre Mercedes como un rayo. No por el miedo a quedarse sin un techo, Bernardo nunca la dejaría en la calle, sino por lo que significaba. Significaba la derrota, significaba que su venganza se volvería inalcanzable, que la memoria de su hermana quedaría sepultada bajo las alfombras de la casa grande, que los culpables seguirían impunes. ¿Me estás echando?, susurró Mercedes, con incredulidad y rabia latiendo en su interior. Te estoy dando una advertencia, una última oportunidad, corrigió José Luis, aunque sus palabras sonaban definitivas. La paz en esta casa es mi prioridad. Si tú eres un obstáculo para esa paz. Mercedes no necesitaba escuchar más. La imagen de su hermana, sonriendo en la memoria, se superpuso a la de José Luis, con su rostro endurecido por la autoridad. El dolor y la determinación se fusionaron en su pecho. Entiendo, José Luis, dijo con voz fría, la vulnerabilidad desaparecida por completo. La paz, tu paz, que así sea. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y se alejó, dejando a José Luis solo en el jardín, con la sensación de haber ganado una batalla, sin darse cuenta de que acababa de perder algo infinitamente más valioso. Mercedes caminó sin rumbo por un rato, el peso de las palabras de José Luis aplastándola. Expulsada. La idea era un golpe bajo, calculado. ¿Cómo podría seguir buscando pruebas, desenterrando secretos, si no estaba dentro de esas paredes? La casa grande, a pesar de ser su prisión, también era su campo de batalla, su única oportunidad. La desesperanza comenzó a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. Sentía que la venganza, que había sido su único consuelo y motor, se le escapaba de las manos, disolviéndose como humo al viento. Nunca podría hacer justicia por su hermana. Nunca podría hacer pagar a quienes le arrebataron la vida y la paz a su familia. En medio de esa oscuridad, apareció una luz tenue. Bernardo. El capataz, el hombre leal, el amigo silencioso que parecía leer su alma sin necesidad de palabras. Él la encontró sentada en el borde de la fuente, con la mirada perdida en el agua, las lágrimas contenidas ardiendo tras sus ojos. Mercedes, dijo con suavidad, sentándose a su lado, pero guardando respetuosa distancia. No preguntó qué le pasaba. Sabía que algo grave había ocurrido. Mercedes no respondió de inmediato. Respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. José Luis me ha dado un ultimátum.
dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Si sigo atacando a Victoria, me echará. Bernardo asintió, su rostro grave. No le sorprendía del todo. Había visto la creciente presión sobre José Luis, la forma en que Victoria manejaba los hilos. Es lo que ella quiere, dijo Bernardo, con la misma calma que usaba para domar a los caballos más salvajes. Sacarte de aquí, dejarte sin herramientas. Lo sé, respondió Mercedes, apretando los puños. Y casi lo consigue. Siento que todo lo que he hecho, todos mis esfuerzos, son inútiles. Que nunca podré. No digas eso, Mercedes, la interrumpió Bernardo, con firmeza inusual. Nunca es mucho tiempo. Esto es un revés, sí, uno doloroso, pero no el final. Su mirada, llena de lealtad inquebrantable, encontró la de ella. En sus ojos, Mercedes vio reflejada no la desesperanza que sentía, sino una fe tranquila en su causa y en su fortaleza. Tienes aliados, Mercedes, continuó Bernardo, su voz baja para que solo ella oyera. No estás sola en esto. Hay ojos y oídos en esta casa que ven más allá de las apariencias. Y hay gente que te apoya, que cree en tu verdad. Las palabras de Bernardo fueron un bálsamo para el alma herida de Mercedes. No borraban la amenaza, pero le recordaban que la batalla no estaba perdida si ella se negaba a rendirse. La venganza no era solo suya, era también, de alguna manera, la de Bernardo, y la de todos aquellos que habían sufrido las injusticias de Valle Salvaje. Bernardo seguía siendo su gran aliado, una roca en el mar tempestuoso de la hacienda. Su conversación fue breve, cargada de significado implícito, un pacto silencioso para no ceder. Mientras tanto, en otra ala de la casa, o quizás en los jardines menos transitados, Adriana luchaba con sus propios demonios. La llegada de Úrsula, la prima lejana con su aire angelical y su sonrisa inmaculada, había sido como una piedra lanzada a las aguas relativamente tranquilas de su relación con Rafael. Desde el primer día, Úrsula había tejido una red sutil a su alrededor, una red de atenciones a Rafael, de comentarios inocentes pero punzantes, de una presencia constante que desplazaba a Adriana sin que ésta supiera cómo defenderse. Adriana amaba a Rafael con la intensidad del primer amor, un amor forjado en las pruebas, pero que ahora se sentía vulnerable, amenazado. Veía cómo Rafael, sin darse cuenta, caía bajo el encanto de Úrsula, cómo se divertía con ella, cómo compartía momentos que antes eran solo suyos. No era que Rafael dejara de amarla, eso esperaba, desesperadamente, sino que Úrsula se interponía, creando una distancia, una duda silenciosa que corroía a Adriana desde dentro. La situación familiar tampoco ayudaba. Las tensiones entre Victoria y Mercedes, las preocupaciones que rodeaban a José Luis, el ambiente general de intriga. Todo se sumaba a la carga de Adriana. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones y conflictos que escapaban a su control. Su sufrimiento era evidente para quienes la conocían bien. Luisa, su tía, una mujer con la sabiduría que dan los años y las experiencias difíciles, notó la melancolía en los ojos de Adriana, la sonrisa forzada, la ansiedad que no lograba ocultar. Decidió buscarla para tener una conversación, una de esas charlas sinceras que podían aliviar el peso del corazón. Luisa encontró a Adriana sentada en la terraza, mirando hacia el horizonte, pero sin ver realmente el paisaje. El sol de la tarde iluminaba su rostro, acentuando la tristeza. «Adriana, querida», dijo Luisa con dulzura, sentándose a su lado. «Te veo preocupada. ¿Hay algo que te pesa?» Adriana suspiró, agradecida por la apertura.
Con Luisa, no necesitaba fingir. Tía Luisa, es todo. Rafael, Úrsula. Y lo que está pasando aquí, en la casa. Siento que nada está bien. Luisa tomó su mano, ofreciendo consuelo en el simple gesto. Úrsula es una presencia nueva, dijo Luisa con cautela. A veces, los cambios, incluso los aparentemente inofensivos, pueden alterar el equilibrio. No sé, tía, dijo Adriana, su voz baja. Hay algo en ella. Es tan perfecta, demasiado perfecta. Como si estuviera actuando un papel. Y veo cómo se acerca a Rafael. Cómo lo mira. Y me duele, me siento tan insegura. Luisa la escuchó pacientemente. Luego, tras un momento de reflexión, habló. Y lo que dijo fue una conversación muy reveladora para Adriana. Quizás Luisa compartió alguna observación sobre Úrsula que había hecho, una pequeña grieta en su fachada de perfección. Quizás habló sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la importancia de la confianza, pero también sobre la necesidad de estar atenta. O quizás, y esto era lo más probable, Luisa habló sobre el pasado. Sobre cómo las apariencias pueden engañar, sobre cómo las personas pueden ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una máscara. Quizás Luisa le recordó alguna historia familiar, algún episodio en el que la confianza fue traicionada, sutilmente, sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. La conversación fue un delicado equilibrio entre validar los sentimientos de Adriana y abrirle los ojos a la posibilidad de que sus instintos sobre Úrsula pudieran tener fundamento. No fue una acusación directa, sino una siembra de duda justificada, una invitación a observar con más detenimiento, a confiar en su intuición. Luisa le recordó que en Valle Salvaje, no todo era lo que parecía, y que las sonrisas más dulces a veces escondían las intenciones más afiladas. Esta conversación dejó a Adriana con una mezcla de confirmación de sus miedos y una nueva determinación para mirar más allá de la superficie. Mientras tanto, en un rincón más oscuro y lleno de polvo de la casa grande, la situación de Raimunda se volvía cada vez más precaria. La joven, cuya presencia en la hacienda estaba marcada por la vulnerabilidad y la dependencia, había cometido un error grave. Había puesto al duque en un aprieto. No se especificaba cómo, pero el solo hecho de haber contrariado o expuesto al poderoso y temido duque era suficiente para sembrar el pánico en su corazón. Recibió una advertencia, fría y contundente. No volviera a hacerlo. La advertencia no necesitaba ser violenta para ser efectiva. El simple recordatorio del poder del duque, de lo mucho que Raimunda dependía de su buena voluntad, o de la falta de ella, fue suficiente para infundirle un miedo paralizante. Caminaba por los pasillos con la constante sensación de ser vigilada, cada sombra parecía esconder una amenaza. Su existencia en la casa grande pendía de un hilo cada vez más fino. Pero la situación de Raimunda empeoró aún más con las acciones de Atanasio. Atanasio, un personaje con sus propios motivos y ambiciones, estaba iniciando un plan. Y este plan, para horror de Raimunda, implicaba aliarse con el duque. Una alianza con el duque era, por definición, peligrosa. El duque no era un hombre que ofreciera favores sin esperar un precio alto a cambio, un precio que a menudo implicaba la ruina o el daño para otros. Atanasio, en su búsqueda de poder o beneficio, estaba tejiendo una red que inevitablemente atraparía a los más débiles, y Raimunda, por su posición y su secreto, era un blanco fácil. El plan de Atanasio, aunque aún en sus etapas iniciales, se cernía sobre Raimunda como una nube negra, cargada de una electricidad ominosa. Sabía que cualquier movimiento de Atanasio en alianza con el duque podría desatar fuerzas que ella no podría controlar, y que las consecuencias para ella podrían ser devastadoras.
El miedo en los ojos de Raimunda se volvió una presencia constante. Un eco silencioso de la advertencia recibida y del peligro que Atanasio estaba gestando. De vuelta en el corazón de la intriga familiar, Adriana, con la conversación de Luisa resonando en su mente, decidió compartir sus inquietudes sobre Úrsula con alguien más. Buscó a Julio, su primo, con la esperanza de encontrar en él un oído comprensivo y quizás una perspectiva más objetiva. Lo encontró en la biblioteca, absorto en unos libros. Respiró hondo y se acercó. Julio, comenzó, su voz un poco vacilante. Julio levantó la vista, sorprendido de verla allí con esa expresión de angustia. Adriana. ¿Qué pasa? ¿Te ves agitada? Es Úrsula, dijo Adriana, sin rodeos. No confío en ella, Julio. Creo que está fingiendo, que interpreta un papel. Julio cerró el libro lentamente, una expresión de escepticismo instalándose en su rostro. ¿Fingiendo, Úrsula? Pero si es encantadora, tan dulce, tan... Precisamente, interrumpió Adriana, frustrada. Es demasiado encantadora, demasiado dulce, es como si estuviera recitando un guión. Sus sonrisas, sus comentarios, todo parece calculado. Julio se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Su postura ya indicaba que no la estaba tomando en serio. Adriana, creo que estás siendo un poco injusta. Úrsula acaba de llegar, está tratando de adaptarse. Quizás solo es su manera de ser. No, Julio, es más que eso, insistió Adriana, con desesperación creciente. Hay algo en sus ojos cuando cree que nadie la mira. Una frialdad, y la forma en que se acerca a Rafael. La cercanía que tiene con él. Y ahí estaba, la confesión, la raíz de su angustia. Adriana no pudo evitarlo, dejó ver los celos que sentía, la herida abierta por la evidente química o, al menos, la creciente intimidad entre su prima y el hombre que amaba. Ah, dijo Julio, con una ligera sonrisa, como si de repente lo entendiera todo. Celos. Adriana, ¿no será que simplemente estás celosa de que Rafael pase tiempo con otra persona, aunque sea tu prima? La condescendencia en su tono hirió a Adriana profundamente. No es solo eso, exclamó, sintiendo que las lágrimas se acumulaban. Sí, estoy celosa, no voy a negarlo. Me duele verlos juntos, pero es más que celos, Julio. Es una sensación, una intuición. Siento que Úrsula tiene un propósito aquí, y no es simplemente visitar a la familia. Siento que es peligrosa. Pero Julio no pareció captar la seriedad de sus palabras. La veía como una mujer enamorada, consumida por los celos, proyectando sus inseguridades en la recién llegada. Desestimó sus temores, atribuyéndolos a la emoción y a la rivalidad femenina. Mira, Adriana, sé que debe ser difícil ver a Rafael con alguien más, incluso si es Úrsula. Pero no dejes que los celos te hagan imaginar cosas. Úrsula parece una buena muchacha. Quizás solo necesitas hablar con Rafael, expresar lo que sientes. Las palabras de Julio fueron como un muro. Adriana sintió que no solo no la entendía, sino que la invalidaba por completo. Salió de la biblioteca con una sensación de soledad aún mayor, confirmando que a veces, las personas más cercanas eran las que menos creían en ti. La desconfianza hacia Úrsula, sin embargo, no desapareció. Se solidificó, alimentada ahora por la frustración de no ser escuchada. Mientras las intrigas se tejían en la casa grande, otro habitante de Valle Salvaje lidiaba con sus propias frustraciones, aunque de una naturaleza diferente. Alejo, el escritor, el soñador, se encontraba atascado. Su novela, el proyecto que lo consumía y le daba sentido, no avanzaba.
Había llegado a un punto muerto, incapaz de cambiar el rumbo de la historia, como si los personajes y la trama se rebelaran contra su propia voluntad. La frustración creativa era una carga pesada, y Alejo necesitaba desahogarse. Buscó a Mercedes, en quien había encontrado una inesperada confidente en el pasado. La encontró trabajando en las tareas de la hacienda, su rostro marcado por el cansancio pero también por una quietud interior que Alejo envidiaba. Mercedes, dijo Alejo, acercándose con aire abatido. Mercedes levantó la vista, sorprendida por su expresión. Alejo, ¿qué te pasa? Pareces haber perdido la pluma. Peor que eso, Mercedes. He perdido el rumbo. Mi novela. Estoy atascado. No puedo cambiar el final, no puedo hacer que los personajes actúen como quiero. Es como si la historia tuviera vida propia y se negara a obedecerme. Mercedes sonrió débilmente. Las historias a veces son así. Tienen su propio destino. Quizás no eres tú quien debe cambiarlas, sino escucharlas. Quizás, suspiró Alejo. Hablar con Mercedes siempre le ofrecía una perspectiva diferente. Discutieron sobre la naturaleza de la creación, sobre la lucha entre el autor y su obra, sobre la dificultad de controlar algo que se siente vivo. En medio de su conversación sobre la novela, Mercedes encontró un breve respiro de sus propias preocupaciones, un recordatorio de que existían otras luchas, otros laberintos más allá de las paredes de la casa grande. Más tarde ese día, mientras el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo con tonos melancólicos, Alejo tuvo otro encuentro crucial, esta vez con Luisa. La conversación no versó sobre literatura, sino sobre un problema mucho más urgente y peligroso: la situación de Luisa con Isaac Pazos. Isaac Pazos era una sombra ominosa en la vida de Luisa, un hombre que representaba una amenaza, una deuda pendiente o un secreto que la mantenía atada. Alejo, quizás por alguna conexión reciente, algún encuentro o alguna información que había llegado a sus oídos, le comunicó a Luisa algo que encendió una chispa de esperanza en su mirada. Luisa, dijo Alejo, con cierta urgencia en la voz, he estado pensando en tu problema con Isaac Pazos. Luisa se tensó al oír ese nombre. Sí, Alejo, es complicado, lo sé, pero quizás haya una salida. He oído hablar de alguien que podría tener una solución a tu situación. Una forma de lidiar con él. Los ojos de Luisa se abrieron ligeramente. ¿De quién hablas, Alejo? ¿Quién podría ayudarme con Isaac Pazos? Alejo dudó por un momento, como si sopesara las palabras. Es alguien con contactos, con la capacidad de manejar situaciones difíciles. No es, digamos, un camino convencional. Pero podría ser la única manera de liberarte de él. No dio nombres, no ofreció detalles concretos. Solo la existencia de una posibilidad, de una puerta entreabierta en el muro que Isaac Pazos había construido a su alrededor. La conversación fue breve, pero cargada de un potencial inmenso. Alejo sembró la semilla de la esperanza, pero también la de la incertidumbre y el peligro. ¿Quién era esta persona misteriosa? ¿Qué tipo de solución ofrecía? ¿Cuál sería el precio? La noche cayó sobre Valle Salvaje, envolviendo la hacienda en su manto oscuro. Pero la oscuridad no trajo paz, solo ocultó las tensiones que seguían vibrando en el aire. Mercedes, amenazada de expulsión pero reafirmada por la lealtad de Bernardo, sentía que su lucha por la justicia pendía de un hilo más tenso que nunca. Victoria sonreía con la satisfacción de quien creía haber neutralizado una amenaza. José Luis, ajeno a las verdaderas profundidades del conflicto, dormía, quizás soñando con una paz que estaba lejos de ser real. Adriana,
Con las palabras de Luisa en su mente y la incredulidad de Julio pesando en su corazón, miraba en la oscuridad, sintiendo la presencia de Úrsula como una sombra fría y sutilmente amenazante. Sus celos se habían transformado en una desconfianza fundamentada, un instinto de supervivencia que le gritaba que algo estaba muy mal. Raimunda temblaba en su habitación. Cada crujido de la madera le parecía el sonido de un peligro que se acercaba, el eco de la advertencia del duque y la sombra de la alianza que Atanasio estaba forjando. Atanasio, en algún lugar de la casa, trazaba sus próximos movimientos, la luz de una lámpara iluminando quizás mapas o documentos, susurrando alianzas peligrosas en la quietud de la noche. Y Luisa, con la revelación de Alejo latiendo en su pecho, contemplaba el oscuro camino que quizás tendría que tomar para liberarse de Isaac Pazos, un camino lleno de riesgos desconocidos. En el corazón de Valle Salvaje, las piezas de un complejo y peligroso juego se movían inexorablemente. El capítulo 144 había sido un día de confrontaciones, de amenazas veladas y abiertas, de miedos expuestos y alianzas forjadas en la sombra. El pasado, con sus heridas sin cerrar, seguía proyectando su larga sombra sobre el presente, y los habitantes de la hacienda se encontraban, cada uno a su manera, cara a cara con sus propios demonios, en la víspera de acontecimientos que prometían sacudir los cimientos mismos de Valle Salvaje. El amanecer del día siguiente encontraría a muchos al borde del abismo, obligados a tomar decisiones que podrían cambiar sus destinos para siempre. La calma aparente se había roto. La tormenta se acercaba, y nadie en Valle Salvaje estaba verdaderamente a salvo.